me sentí en la necesidad de aportar en algo con la familia y empecé a trabajar. Y por consejo de la familia fui a buscar a un amigo de la familia, Alfredo Martínez, ¿Cómo no? y le pedí que me ayudara a conseguir trabajo. Lo considero un hombre bien relacionado. Y uno de esos días me dijo, oye, ¿no te gusta esto? Y yo, pues explícame. Y me lo puso en 3 palabras: fama, fortuna y amor. Me debe la fortuna. Pero Hola, soy Salvador Hernández y te doy la bienvenida a Oaxaqueños Podcast, el programa en donde reconocemos la labor de todas esas personas disruptivas que inspiran y que hacen las cosas diferentes. Esto con la intención de que tú puedas adquirir conocimiento y motivación para que puedas, como ellos, desafiar al status quo. Bueno, sin más, te dejo con el siguiente episodio. Espero que te guste tanto como a nosotros. Este podcast es presentado por Hotel Agrado Guest House. ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Oaxaqueños Podcast, una producción de N Medios Comunicación, una empresa dedicada a la producción audiovisual, creación de contenido de alto valor y marketing digital. Hoy vamos a platicar con un oaxaqueño que no podía faltar en esta lista, un referente de la radio, de la televisión, del periodismo en Oaxaca, y lo van a escuchar para los que nos están escuchando en Spotify, Apple Podcasts y demás plataformas. Cuando lo escuchen, van a saber a quién me refiero. Humberto Cruz, ¿cómo estás? Salvador, ¿cómo te va? Con el gusto de poder saludarte a ti y a la gente que te escucha. Muchas gracias. Sí, que nos escuche, que nos vea ahorita justamente. Claro. Vamos a platicar de muchas cosas, de la cuestión de comunicación, del periodismo, de la verdad, Pero antes de empezar eso, quiero decirles a los que nos ven, a los que nos escuchan, que la última vez que coincidimos fue en el 31 aniversario de CorTV Radio. ¿Es correcto? Que sí. Cumplió 31 años la radio del Estado, de la radio pública. Ahí estábamos platicando justamente de radio, de la cuestión de los podcasts. Vamos a platicar, bueno, antes de empezar, déjame presentarte para aquellas personas que quizás no te conozcan, que lo dudo un poco, pero Humberto Cruz Matías, muy breve, locutor, periodista, director de noticieros en la Organización Radiofónica de Oaxaca, productor radiofónico, ha recibido premios estatales y nacionales de periodismo y ha sido corresponsal de medios como Radio Fórmula, La Jornada y Cadena Raza, entre muchas otras cosas que ha hecho, pero para fines de presentación vamos a empezar con eso. Queremos conocer a la persona, a Humberto Cruz. Queremos saber cuáles fueron sus motivaciones para poder entrar a la comunicación, pero antes de eso, cuéntame por favor sobre tu familia. ¿Qué recuerdas cuando eras niño? ¿A qué jugabas? ¿Y qué te motivaba antes de poder entrar a la comunicación? Después nos cuentas cómo llegaste. No, con mucho gusto. Dato interesante, yo soy el mayor de 8 hermanos. Somos 8, soy el mayor de todos ellos. Ok. Y tenía yo creo que un poquito más de responsabilidades que un niño en común, pero las mismas diversiones, gustos y afinidades. Tuve la suerte de tener una etapa de mi infancia con mis primos, por cierto, también comunicadores. Okay. Con el tiempo, cada quien tomó su camino y coincidentemente nos encontramos en la comunicación. Pastor Matías Arrazola y Pedro Matías, quien fue corresponsal durante toda la vida de la revista Proceso. Pero crecimos juntos. Y somos casi de la misma edad. Entonces te imaginarás que éramos un poco inquietos. Sí. Creo que fue una infancia afortunada por la cantidad de personas que nos reuníamos, el tamaño de la familia, que es enorme, nos seguimos reuniendo todavía. Y dato interesante, cuando le preguntaban a mi madre, ¿cuántos hijos tiene? Decía, 8. Decía, 8. Y todos vivos. Pues uno que otro medio tontito, pero todos comen, ¿no? Más o menos esa era la idea. Vivimos errantes, mi padre fue militar. Vivimos en San Juan Teotihuacán, muy cerquita de las pirámides, y de ahí nos fuimos a vivir a la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Ahí viví muchos años y de ahí ya me vine para acá y aquí me quedé. 30 años en los medios de comunicación, 25 en radio, en Oro. Se dice muy fácil, ¿no? Obviamente, pero han pasado muchísimas cosas. ¿Cómo es que llegaste a la cuestión de comunicación? ¿Fue una influencia? ¿Fue por gusto? ¿Fue por azar?
¿Fue por decisión? ¿Cómo fue que entras? ¿Cuál es tu primer contacto con los medios de comunicación? Fue una afortunada coincidencia. Recién llegando de Guadalajara, por ser el mayor de los hermanos, mi padre en esos días se quedó sin salario porque se había dado de baja. Él es de Zacatlán de las Manzanas, Puebla, y mi madre es de Oaxaca, de Jojo. Eso. Entonces, me sentí en la necesidad de aportar en algo con la familia y empecé a trabajar. Y después creí que era necesario tener un ingreso adicional y por consejo de la familia fui a buscar a un amigo de la familia, Alfredo Martínez, ¿Cómo no? y le pedí que me ayudara a conseguir trabajo. Lo considero un hombre bien relacionado y de esos días me dijo, oye, ¿no te gusta esto? Y pues explícame. Y me lo puso en 3 palabras: fama, fortuna y amor. Me debe la fortuna. Pero para mucho amor y fama. Empecé con él como aprendiz y en el periódico Noticias. Okay. En aquella época estaban Evaristo Martínez, Ismael San Martín, Narciso Reyes, Alfredo, Luis Ramírez, Genaro Altamirano. Estábamos nosotros 3, ellos llevaban cierta ventaja, yo empezando. Y ahí comenzó mi cercanía con los medios de comunicación. Evidentemente no tenía la formación académica, entonces tenía la obligación de acompañarlo en el día y en las tardes era lectura y lectura y lectura. No sé cuántos libros habré abrevado, muchos de comunicación y otros de literatura universal y de todo. Ese es uno de los consejos que agradezco toda la vida, que me ilustraron para leer y leer y leer y leer. Y fui adentrándome un poco más en la comunicación. De repente ya empezaba a teclear, de repente ya salía a hacer entrevistas. Alfredo se fue a Imevisión, yo me quedé en un periódico local y un día me dijo, oye, ayúdale a mi amigo, entonces director de radio en el gobierno, Humberto López Lena. Sí, cómo no. Y ese fue mi acercamiento con la radio. Ahí empezó el trato con la radio y afortunadamente Humberto López Lena era director de radio, vino la campaña de cambio de gobierno entre Eladio Ramírez y Diodoro Carrasco. Me invitaron, ¿qué haces? ¿Te quedas o te vas a la campaña? Le dije, no, me quedo aquí, no me gustan las campañas. Sí. Y cuando llegó ya la administración, llegó López Lena, y como se acostumbraba entonces, pues yo fui y entregué mi renuncia por cambio de gobierno y me dijeron, ¿tú qué? ¿Te quedas? Y me quedé, estuve trabajando con él. Llegó el señor Alberto Márquez como director de radio en el gobierno del estado y le estuve ayudando a él en algunas cosas. Y un día se me ocurrió entregarle un proyectito para modificar sus noticieros, que entonces tenían muy alto rating, Alberto Rodríguez, el Güero Chipete. ¿Cómo no? Claro. Y al paso de los años, en el cambio de administración, tuve un roce con el entonces Nobel, coordinador de comunicación social, que venía con José Murat. En la zona militar hubo una discrepancia, alzamos la voz y nos dijimos cositas feas. Ok. Y entonces, pues yo me salí corriendo de la zona militar, llegué a la oficina, redacté mi oficio y le dije al dueño, al director de radio, le digo, ¿sabe qué? Acaba de pasar esto. ¿Y qué vas a hacer? Pues voy a presentar mi renuncia. No voy a esperar a que me corra. Llegué, la presenté, me fui a mi casa, me llamaron por teléfono y era el señor Márquez y me llamó a su oficina y me preguntó, ¿qué pasó? Le di explicaciones, sacó de su escritorio una carpeta y me dice, oiga, Chile, una revisadita esto. Y le digo, ¿qué es? Le digo, pues yo se lo hice. Y dice, pues póngalo en práctica porque a partir de hoy trabaja conmigo. Duré 3 horas desempleado y tengo 25 años, un poquito más trabajando con él a partir de esa fecha. ¿Con el señor Márquez? Con el señor Márquez, en la Organización Radiofónica de Oaxaca. Ok, o sea, no tardaste nada haciendo... 3 horas desempleado. Estadística, no fuiste, pues, ni tiempo te dio. No creo. No. Ok, entonces llegaste y desde entonces ya llevas 25 años. Legalmente 25, haciendo mérito, bueno, no mérito, sino trabajando sin estar directamente, sí. Un par de años más. Como 27 en más total, ¿no? De que llegaste allá. Sí. Ok, no, pues hace muchos años, mucho tiempo. Ahora, en cuestión profesional, eres técnico en periodismo de la Carlos Septién, pero ¿cómo te sigues preparando? ¿Cómo haces para poder seguir cultivándote en la cuestión de periodismo? Porque obviamente sé que
lees y te informa, vamos a platicar acerca de eso, pero ¿cuál es tu educación continua? Pues, ¿o en qué estás Sí, ahorita? perdí la cuenta de la cantidad de cursos, Sí, talleres claro. a los que he asistido. Comunicación política, organizacional, comunicación interna, también en radio, con los talleres que organizó o que organizaba, últimamente ya no me he enterado, la Cámara de la Industria de Radio y Televisión. He Sí, estado claro. en algunas entidades del país en estos talleres, cursos, y pues estamos empezando el cuarto cuatrimestre, que estoy haciendo la licenciatura en periodismo con la Universidad Autónoma de Chihuahua, Eso. junto con otros periodistas oaxaqueños. Y pues aquí no se para, aquí nunca terminas de aprender y afortunadamente también nos exige actualización. Sí, totalmente. Y qué bueno, felicidades que la verdad eso es inspiracional, eso es motivante para muchas personas porque ¿cuántos años tienes? 59. 59 años. Muchas personas creen que teniendo 40 años ya no pueden entrar a la universidad. No, Cuarenta hombre, y al cinco años, contrario. ya se me fue el tren. ¿Cómo voy a estudiar? ¿Qué mensaje le darías a ellos? Pues, ¿cómo que se te fue el tren, carnal? Pues si tú eres el conductor de la máquina de tu vida, Eso. entonces no te puede dejar el tren. Va al ritmo, a la distancia que uno imponga. Y me parece que cuando tienes ganas, Sí. se buscan las formas, los modos. Y si hay una inspiración, mejor. En casa, en la familia, todos son profesionistas. Yo era el único que no tenía un título. No Ok. me gustaba esa idea y dije, bueno, pues hay que hacerlo. Qué bueno que te animaste a hacerlo. Sí. Y aparte digo, ya tienes todo lo demás, nada más te falta el papel, porque la experiencia te llevas de calle a todos aquellos que están empezando y demás, pero felicidades por eso. Muchas gracias. ¿Cómo es el día a día de Humberto Cruz en la cuestión profesional? ¿Cómo te informas? ¿De qué medios te informas? ¿Qué redes sociales consultas? ¿Cuáles no? ¿Cuáles de plano no están en tu radar ni van a estar? ¿Cómo es el día a día de Humberto? Tengo la fortuna y creo que por eso he resistido tanto, que muy pocas veces un día se parece al otro. Ok. Todos los días cambian en velocidad, ritmo, acontecimientos, hay que estar buscando. Uh-huh. ¿Cómo me informo? Sí, es cuestión de tener una lectura constante, plataformas, redes, portales de información nacionales, locales, consultar mis propias fuentes. De repente el cursor de mi teléfono pues se pone loquito porque aparecen tantas notificaciones que no he leído Okay. En las plataformas. Y es la fuente primaria de información. Luego también hay que cultivar las fuentes. Últimamente se ha ¿Perdido? derivado un poco porque han cambiado los modos de comunicación. Ahora mandan videos y claro. publican en sus plataformas. Pero no deja uno de cultivar el trato con las personas. Y también son fuente de información. Ya cuando tenemos cierta experiencia, la gente nos busca, nos llama y nos ofrece información que tratamos de ir verificando en la medida de lo posible también. Por lo menos en la radio, conmigo funciona mucho que somos yo le digo, una institución de buena fe. Si de repente alguien llega y me dice, fíjate que mi hermano me quiere quitar la casa, pues yo tengo la intención de creerle que actúa de buena fe, que de veras es víctima de un suceso ahí. Pero si hubiera llegado primero su otro hermano y me dice, fíjate que mi hermano se quiere quedar con la casa, yo le creería también al que llegó, ¿no? Porque claro. Esa es la idea. Partimos primero de la buena fe. Sé que no podemos andar entregando margaritas en el chiquero, pero es el punto de partida. Pensar que la gente actúa de buena fe. Y en el camino vamos revisando hasta dónde llega, cuáles son las motivaciones. Y me facilita mucho el conocer el contexto, la información de dónde viene, quiénes son, dónde salieron los actores sociales, políticos, y entonces ya tenemos una información un poquito más amplia. Y luego abrevo mucho de mis compañeros y mis compañeras. Sin ellos, créeme que no sería el noticiero sí, claro. como lo conocemos, porque pues, es un equipo. Y cuando aprendemos a jugar en equipo, sabemos que dependemos todos con todos. Ahorita dices que sí partes o confías en la buena fe de las personas, sí, claro. Pero me imagino, pero quiero mejor que nos digas, ¿en algún momento a ti
y a tu equipo o a tu equipo les ha pasado que dan una información que no es y que realmente deban decir una disculpa por esto? ¿Ha pasado? Sí, claro, sí, no son pocas veces. Y no solo por imprecisión, sino cuando tenemos que decir, ¿se acuerda que vino tal persona? ¿Qué crees? Nos estafó a todos, ¿no? Nos engañaron, o no era así, o tenemos que ser más precisos y tratar de aclarar las cosas con la gente. Por una razón tan elemental, mira, hay personas que me escuchan 10 años Sí. y me creen, pero si un día yo le creo al Servicio Meteorológico Nacional y le digo, oiga, ni se preocupe, hoy no llueve, y cae el agua, 10 años de trabajo se pueden ir a la basura con la persona que me escuchó y Sí. me creyó y se mojó. Sí. Y aunque no esté en mis manos ni sea mi responsabilidad. Por eso tratamos de estar permanentemente en este ejercicio de verificación. No siempre se puede. Claro. No se puede hacer una entidad como la nuestra, 570 municipios, 10,000 localidades, 200 organizaciones, sindicatos, grupos. Es imposible, pero procuramos hacer lo más que se pueda. Ok, ¿y cómo has llevado eso? O sea, de repente te ha pasado que dices, no, pues una disculpa, pasó esto y demás. ¿Te han hablado por teléfono, algún reclamo? ¿Sí? ¿Ha pasado? Sí, claro, y además le pasan al aire y hasta al aire me ha mentado la madre. Que les abrimos el micrófono Sí, y me hizo, he está usted escuchado. tarado, ¿cómo va a decir que es así y así? Si es de esta forma. Ok, está bien. Si usted lo dice, pues tiene una parte de la razón. Quien me dijo otra cosa tiene otra parte de la razón y ahora que sea la audiencia la que tome decisiones, ¿no? Claro. En la cuestión del periodismo, ¿qué valores crees tú que deben de ser fundamentales? ¿O con qué valores te riges? ¿Y qué valores deberían, quizás sea una palabra fuerte, tener todos los comunicadores, no solo de Oaxaca, sino de México? Mira, alguien ha dicho que una mala persona no puede ser un buen periodista. Puede ¿Ok? tener el rigor, la técnica, pero la intención cuenta. Y si sabes hacer las cosas y lo aplicas de una manera que le pueda hacer daño a otro, y si lo haces de manera deliberada, no es un buen periodista. O una persona que conoce la técnica no puede ser una buena persona nada más por conocerla. Me parece que tenemos que partir de la intención, no se nos olvide que trabajamos para la gente, para la sociedad. Y ahí es donde radica en buena medida. Evidentemente que últimamente la gente critica y llama y dice, oiga, es que tienes a tal cantidad de políticos. Ya no es un asunto de voluntad. Mira, cuando trabajamos por posicionar o mantener los niveles de audiencia, el rating, pues nadie se preocupa a qué hora te levantas, a qué hora duermes, si comes completo, si tienes que ir, lo que gastas en gasolina y tu vehículo para llegar a la montaña y conseguir. Y una vez que se consiguió la audiencia, cuando ya está la mesa servida, toda la gente del poder quiere estar ahí. Políticos, funcionarios, empresarios. Y pues, si no es el reportero, se invitan con la gerencia. Pero ya no es una decisión mía. Yo le sigo abriendo la puerta y escucho permanentemente a la gente que nos llama, los que nos escriben, los que nos buscan para hacer denuncias. Esa es mi elección. Los otros que llegan a cabina, pues muchas veces son la elección que hace la gerencia porque le fueron a pedir el espacio. Pero Claro. que no se nos olvide, pues, que tenemos un principio de responsabilidad con la gente. La gente que te escucha, cuando te ven en la calle y te saludan, adiós, ay, qué chido. Sí, claro. Y raro sería que tengas que esconderte y salir con lentes. No vayan a conocer, no vayan a reclamar aquí. Sí, y creo que eso es algo que se debe debe de prevalecer, ¿no? O sea, porque finalmente vivimos en esta ciudad, en este estado, es un poco probable que nos vayamos, pues, o si nos vamos, regresamos. Entonces, como para andarte cuidando, como tú dices, y ya ese cabrón que dijo yace y vendido y demás, que no creo que estén exentos de eso, porque como dices, o sea, de repente, pues es una radio y es una empresa finalmente, ¿no? Y hay contratos y demás, pues se tiene que hacer y finalmente es trabajo, ¿no? Nada más que no lo hacen conmigo, lo hace muchas veces con la Claro. gerencia. Mira, la gerencia tiene un dicho y tienen razón. Para mantener la radio, cada segundo cuesta. Claro. Aunque no hables, sigue costando.
consumo de energía, pago de trabajadores, continuista, operador, discotecaria, locutores, todo lo que implica la industria de la radio. Entonces, tienen que recuperar la inversión. Por eso es una radio comercial. Claro. Su nombre lo dice. Pero hay que buscar los equilibrios. Hay quienes sí pueden pagar y hay quienes no. Y a quien hay que darle más atención a los que hacen la audiencia. ¿Y quién hace la audiencia? El pueblo infinitamente mayoritario. El que pueda, que pague. Claro. Y te reitero, no pagan siempre conmigo. No, claro, digo, cada quien tiene sus responsabilidades, Sí. ¿no? Humberto, tienes muchísimos años al aire, te escuchan muchas personas y evidentemente, como lo dije al principio, pues quien te escuche va a saber con quién estamos, pero ¿cómo encontraste tu voz? ¿Cómo encontraste tu estilo? ¿Fue nuevamente alguna influencia? Dijiste, ¿tenías algún referente que decías yo quisiera ser como él? ¿Se fue dando? ¿Cómo pasó esto? Sí, llegué primero a los medios de comunicación y luego más o menos a la radio. Y ya estando en la radio, fui, sí, obviamente, planteando algunos escenarios y creo que influyó en mucho, se llama Saúl Sánchez Carrillo, un locutor de mucho tiempo, presentador de noticias de Imevisión. Pepe Cárdenas, un hombre lúcido, muy elocuente, pero la manera de decir, de pausar, de explicar las cosas, de hablar con naturalidad, creo que sí influyeron. Ya después aquí en la ciudad de Oaxaca habría que seguir algunos ejemplos, algunos de los que yo veía como inalcanzables, pues me dejaron su lugar. Y es una enorme responsabilidad. Sí. Recuerdo mucho la voz de Leonardo Ramírez Narváez, el Arri. Era un tipazazazo, ¿no? Otro hombre muy querido, muy respetado en los pueblos, Ángel Espinosa Yaguno, de la XEOA, y como lo querían en los pueblos, yo decía, caray, qué tipo, qué buena suerte. Y al paso de los años entendí que es la gente replica lo que le ofreces, respeto, claridad, sencillez. Claro. En cambio, si llegas con una bolita aquí, nadie dice, ya no. Pero sí, claro, evidentemente abrevamos de todo y de todos, incluso leyendo. Me gustan las crónicas que hacía Fidel Samaniego, por ejemplo. ¿No? Las mismas crónicas de López Dóriga cuando era reportero del Heraldo de México y reporteaba en las giras presidenciales. Decía, caray, este cuate, ¿a qué hora se dio cuenta de esto si yo no lo vi? Pues? Sí, es un y aunque talento, cubriéramos, ¿no? el mismo evento, ellos tenían otras referencias. Y dice, mira, me vino a enseñar a hacer periodismo aquí, en mi tierra. Y de ahí parte la intención de ir abrevando. Ok. Durante todo este tiempo, bueno, yo he escuchado que de repente dices, reportero, ¿no? ¿Por qué no te asumes como periodista? Buena pregunta. Mira, es una referencia semántica solamente. Ok. El periodista es el que ejerce el quehacer de manera periódica. Sí. No de los periódicos. Así es. Reportero es el que informa, el que reporta, el que va y busca los datos y los lleva a la mesa de redacción. Y pues yo salgo a la calle, yo hago entrevistas. En algún tiempo había algunos pretenciosos que decían, yo soy periodista. Lo veían como de menos calidad. Ya. No creo que haya mucha diferencia ahora. Al final de cuentas tenemos la misma responsabilidad. Y a veces el reportero tiene mayor carga de responsabilidad y de mérito, porque es el que está en la calle, en la primera línea, el que sale y trabaja. Y yo no soy un presentador de noticias, yo sí salgo a la calle también a buscar información. Ok. Y durante ese recorrido, esas salidas a las calles, a las comunidades, a diferentes lugares, ¿recuerdas alguna historia que te haya marcado y que digas, o sea, obviamente yo sé que tienes muchísimas historias, pero una o dos si quieres compartirnos que digas, esta no se me va a olvidar por esto? Hace muchos años, en un conflicto universitario, en lugar de llegar a la emisora, me fui a la universidad. Y en la sede no había teléfonos móviles, era solamente el teléfono. Sí. No había teléfonos móviles con video. Ah, ok. Era solamente de llamadas nada más. De llamada. Entonces le digo al operador, voy a salir al aire, prepárate, me llamas o te llamo, porque estoy aquí en un conflicto en la universidad.
Me presenta mi compañero, vamos contigo, Humberto, ¿qué está pasando? Y en ese instante se registra una balacera. Yo estaba en la Facultad de Derecho de la universidad, en el primer piso, uno de los edificios, y la balacera venía de la parte alta hacia abajo. Entonces, en ese momento me quedé a transmitir, no corté la señal, estuve narrando lo que íbamos viendo, el número de personas en persecución, el tipo de armas que traían, pero llegó el momento en que tuve que ponerme bajo las escaleras porque entonces ya las balas iban de ida y vuelta. Y yo estaba en medio de los dos grupos. Y esa tarde, no sé si se hubiera medido el rating, cómo nos habría ido, porque fue en la tarde, noticiero de las 6 de la tarde, y después, como 2 meses me estuvieron regañando. Y me dijeron, qué bruto, te fuiste a meter ahí, carnal. Se oía el zumbido de las balas en la transmisión. En menos de un minuto regresamos al episodio. Mientras, te cuento que Oaxaqueños Podcast se graba en el Hotel Agrado Guest House. Si tienes planeado viajar a la ciudad de Oaxaca, te recomendamos hospedarte en este hotel boutique que ofrece comodidad, accesibilidad, servicio y una atención de 10. Hotel Agrado Guest House se ha convertido en el lugar donde los viajeros se sienten como en casa, cómodos y bienvenidos. Además, no solo es una casa, sino un pedazo de la historia de México. Así que apresúrate y reserva en Agrado Guest House. Ahora sí, volvemos al episodio. La segunda cobertura, que me gustó mucho, fue cuando asumió la presidencia Vicente Fox. Al día siguiente vino a Oaxaca. Y la primera entrevista que hice de esa gira fue con Santiago Krill, el secretario de Gobernación. Pero en esa cobertura, como iba al paso, le hice una pregunta a Santiago Krill, me toma del hombro y me mete entre la gente que estaba por llegar al ex convento de Santo Domingo de Guzmán. Y yo no era corresponsal de ningún medio, era reportero local. Entonces, del brazo de Santiago Krill, entré al lugar en donde estaba la recepción del evento y junto con otra compañera y no recuerdo quién fue nuestro intérprete, entrevistamos a Lech Walesa, el líder de Solidaridad, del sindicato de Polonia, un hombre para la historia. Y recuerdo mucho que ahí entrevisté también a el presidente de Venezuela. Todavía no se conocía de sus alcances y propósitos. Era invitado de Vicente Fox y entrevisté a Hugo Chávez. Y entre las preguntas le hacía referencia de la importancia que puede tener el Cono Sur en la toma de decisiones del continente y soltó una declaración que la retomó la agencia de noticias Notimex y de ahí replicó el gobierno de Estados Unidos a través del Departamento de Estado. Por una entrevista que hizo este reportero, le pregunté a Hugo Chávez y se hizo un escandalazo. Esa entrevista me dio a mí el Premio Estatal de Periodismo, que también fue interesante. Y otra historia que también llama mucho la atención fue que un día me explicaron que había muerto un joven sordomudo. Un tipo de la calle, sobrevivía en el mercado de abasto, pero le quitaron la vida ahí en el mercado y hubo quienes se organizaron para recuperar el cuerpo y darle sepultura. Lo tenían ahí en la fiscalía y lo llevarían a la fosa común. Cuando me enteré de la historia me pareció más que interesante. Me acerqué con ellas porque eran las mujeres de la vida galante, de ahí de la prolongación de Trujano, y estaban muy molestas. Y después en la entrevista me decían, oye, es que este chico no se metía con nadie, nos hacía los mandados, nos traía los preservativos, hacía el mandado con las chicas de la calle. Y bueno, pues con esta historia hicimos no solamente la presentación de la nota, se lo notifiqué al entonces procurador de justicia, les dieron el cuerpo y lo velaron en una cantina. Y las chicas abandonaron por un momento las zapatillas y la pintura en el rostro y lo velaron y luego lo llevaron a caminar por el centro de la ciudad para despedirle un cortejo fúnebre singular como pocos he visto en mi vida y lo sepultaron. Y esa historia de la afinidad en eso que algunos llaman el bajo mundo era de altos valores de solidaridad. Me llamó mucho la atención y con ese trabajo me dio un premio en la FEPARMEX, una organización nacional, y fui a recoger el Premio Nacional de Periodismo a Mexicali.
pero fue por esa historia que también me llamó mucho la atención. Qué interesante. Humberto, ¿cuál es la importancia de hacer buenas preguntas? Mira, qué interesante. Creo que radica y mucho en eso la intención de quien se asume de veras como vocero de la gente. Es que al momento que estás frente a tu entrevistado, en lugar de sacar tus dudas solamente personales, en lugar de lucirte como si tú fueras el que sabe, y es una pregunta magistral, deberíamos ponernos en el papel de la gente. ¿Qué le preguntaría la sociedad, el pueblo, al personaje que tienes enfrente? Y si logramos hacerlo, sería interesante. A veces se puede, a veces no siempre. Pero creo que ahí radica el interés que pueda tener tu radioescuchas al escuchar esa entrevista. Ok. Quiero preguntarte algo muy específico. ¿Qué ha cambiado más o qué crees que ha cambiado más? ¿La manera en que se comunica o la manera en que se interpreta la información? Creo que va al parejo. Ahora con las plataformas de redes sociales es mucho más fácil que la gente se entere, entienda, valore, clasifique o desclasifique el contenido del mensaje. Porque ahora con video la gente ve y entiende más rápido o más fácil. Y antes había que explicar, había que narrar, había que transcribir, había que dar el contexto del lugar, y eso es interesante. ¿Cómo se interpreta? Es que ese es también un punto de referencia interesantísimo, porque cualquier persona de los que nos están viendo hoy esta tarde consideran que pueden tener una opinión mejor que la tuya y la mía. Claro. Y proponen, imponen, y además juzgan, califican. Sí, es mucho más fácil ahorita. Tenemos que estar enterados de que trabajamos, escribimos, hoy platicamos frente a una audiencia heterogénea, inaprensible. Es una nube grande que está ahí, de lo que puede salir cualquier cosa. Por eso creo que es importante cultivar los géneros periodísticos, recuperar el periodismo, recuperar la esencia de una buena crónica, de una entrevista, de una nota informativa, para que el que opine de tu trabajo sepa que está hablando con alguien que sabe. Sí. Si no, pues ahí nos damos una entrecarnal. Sí, entiendo tu referencia y tienes mucha razón. Por eso creo que, y tú creo que vas a coincidir conmigo, que hay que profesionalizar no nada más este oficio o esta profesión, porque es una gran responsabilidad dar información, dar contenido, hablar frente a un micrófono, porque sí tienes el poder, o sea, pareciera que no lo valoramos, pero ¿qué le quieres ofrecer a las personas que crees que puede aportar a la sociedad, no? ¿Qué opinas sobre eso? Sí, aunque más que poder, últimamente yo lo que veo es una gran responsabilidad. Sí. Y sobre todo, esto es muy interesante, cuando todos los días, todas las mañanas, aunque no nos demos cuenta, estamos jugándonos un volado y poniendo en riesgo lo que algunos llaman el prestigio. 30 años trabajando en la radio para que venga un cuate y me diga, estás tarado, hombre, eso no es cierto. Puede que tenga razón, a lo mejor no entendí bien lo que me quisieron decir, pero el prestigio tiene que ver con el estilo de vida que uno adopta. No le puedo decir a la gente que hay que ser humilde y yo me ando paseando en un camionetón. Pero si lo hiciera, tengo que explicarle de dónde salió. Mi esposa trabaja, mis hijos trabajan, tenemos un negocio, además de la radio yo tengo otra empresita y trabajamos todo el día, todos los días, no descansamos. Cuando hay evento en el negocio de mi esposa, a las 3 de la mañana me levanto y vamos a cerrar y a recoger cosas. Y eso no lo sabe la gente. Tampoco tengo por qué esconder el resultado de nuestro trabajo. Pero Claro. ¿a qué voy con esto? Que más que poder, tenemos una responsabilidad. Y esa responsabilidad implica también mantener tu prestigio. Y el prestigio, aguas cuando se mancha y se raya. Sí. Aunque ahora parezca raro, creo que sí habrá quien quiera cuidarse. Yo sigo viviendo en una casa de interés social. Lo que tengo lo he ganado y lo disfruto. Y lo disfruto bien. Y no tengo por qué andarme escondiendo ni negando si tengo un carro, si tengo otra cosa. Ropa ni de marca, ni los zapatos. No es necesario.
pero creo que va más allá de las percepciones, es como uno asume esta responsabilidad. Ok. Cuestión de la verdad, ¿sigue siendo un objetivo para el periodismo o tú crees que hoy en día es un lujo? Hoy en día es un lujo, puede ser. Tenemos que entender que absolutamente nadie, ni tú, ni yo, ni la gente que nos ve o nos escucha, puede ser dueño de la verdad plena absoluta. Somos testigos en perspectiva de un acontecimiento. Uh-huh. Tenemos alguna idea, pero la gente que lo vio puede tener otra versión de esa verdad. No es que sean muchas verdades, son puntos de vista del mismo acontecimiento. Hubo un choque aquí en la esquina y el que venía sobre la calle de Reforma tal vez vio que el que venía de este lado venía muy rápido. El que venía por el lado de Murguía tal vez se dio cuenta de que no se fijó, no espejeó. Y yo llego desde lejos y digo, qué bruto. Ese cuate, el que está en la esquina, que no les hizo seña. Los tres tenemos una verdad Uh-huh. sobre un mismo acontecimiento. Y no porque yo ponga un punto de vista, quiere decir que sea la única verdad. Tendríamos que empezar a valorar un poco más que somos parte y testigo de perspectiva de los acontecimientos. Y no somos dueños de la verdad, nadie. Claro. Ahora, en estos momentos en el que vivimos, en la cuestión social, política y demás, no solamente en Oaxaca, sino en México, ¿qué crees que es más peligroso actualmente? ¿La censura o el exceso de información? Mira, el exceso de información ya está, aunque no nos Uh-huh. guste y aunque no nos quiera. Hay un océano embravecido ahí en las plataformas de redes sociales. Y junto con la censura llega la autocensura. Uh-huh. Cuando por prejuicios, valoración política, interpretamos las cosas a nuestro punto de vista. Sí, claro. Yo creo que habría que aprender a ser honestos. Y ser honesto no significa otra cosa más que hablar y decir conforme con lo que piensas y sientes. Esa es la mayor honestidad. Si a mí no me gusta que la gente tome las calles, por la razón que sea, y un día digo, bueno, para quedar bien con la audiencia, bueno, es que sí la tomaron, pero nomás tantito. En ese momento se pierde la honestidad. Y mejor que la gente te conozca, que sepa cómo piensan, y ya ellos saben si te siguen o no. Sí. Y punto. Más deshonesto es tratar de decirle a la gente que somos absolutamente imparciales y cultivadores de la verdad. Ya no, Sí. ya no te lo creen. ¿En algún momento llegaste a percibir que tu integridad, que la verdad estaba comprometido por un factor externo, quizás por intereses políticos, intereses empresariales? ¿Te llegó a pasar? Sí, claro. Sí, por supuesto. ¿Y cómo lo manejaste? Precisamente, explicándole a la gente que no soy yo quien lleva a algunas personas a las cabinas. Y que la gerencia me dice, ¿vas a entrevistar a tal persona? Sí, claro, son los dueños de la emisora. Y no significa que estén bien o que estén mal, solo que así sucede. Porque luego la gente me dice, oye, es que entrevistas muy seguido, por ejemplo, en la administración pasada, Alejandro Murat no salía de la cabina o llamaba cada 8 días llamaba o le llamaban por indicaciones de la gerencia para que hablara primero del COVID y luego le gustó el oficio y ya llamaba cada 8 días. Y cuando llegó esta administración me decían, oye, es que tú entrevistabas a cada 8 días a Murat. Pues sí, si quieres te entrevisto. ¿Qué quiero decir con esto? Que el reportero es una persona en un concierto de otras 20 o 30 decisiones en la empresa, en la toma de decisiones, quién programa, y no puedo ser dueño, sino de la verdad, tampoco de la razón. Uh-huh. Si hay autocensura, claro. Tenemos una formación ideológica, probablemente. Yo simpaticé mucho tiempo con las causas de la izquierda. Cuando era joven, pues ahí andábamos en la calle haciendo cosas. Pero los vi negociar. Los vi en las mesas de negociación y se fue acabando el gusto. No por los principios de la equidad y la democracia,
sino por la forma en que la aplican algunos. Y ahora me acusan de enemigo, ¿no? Pero ¿te desencantaste al ver eso? sí, claro. Como también me desencantó ver a cualquier otro personaje de cualquier otra formación ideológica del partido que sea. Es que llegan, ofrecen y pues, tratamos de creerles. Y cuando nos damos cuenta, salen con las bolsas hinchadas de dinero. Entonces no era lo que Totalmente. decían. Incluyendo incluso hasta ministros religiosos. Ah, bueno, sí, claro. Y ese es un temazo también. La marca personal, la reputación, actualmente pareciera que se construye más en redes sociales que en la calle. ¿Cómo cuidas la tuya? Es que soy el único que escribe en mi cuenta. Ok. Todo lo que publico es mi culpa Sí, sí, o mi sí. responsabilidad. Estrictamente personal, como dices, ¿no? Solamente. No cuido subir o no subir. No hay mucha autocensura. Me parece que si es de interés público, lo subo. Ok. Si tuvieras que dejar un principio para los futuros comunicadores, algo que quizás aprendiste en el camino, ¿cuál sería? No te rajes. Valentía. Adelante. Échale. No te dobles, no hagas que tu trabajo parezca monotonía. Y si crees que es difícil, tú síguele. Y al otro día va a ser distinto. Y al otro día tiene que ser mejor. Y si el día siguiente es peor, no te rajes, hombre. Faltan otros días. Hay muchas personas que quisieran empezar en el mundo de la comunicación o ser líder de opinión, estar en noticiarios y demás, pero sienten que su voz no es legítima y sienten como que su voz no es adecuada para hacerlo. ¿Qué mensaje le darías a ellos? Les daría más que un mensaje, un ejemplo. Miren, cuando yo empezaba a trabajar para la cadena de radio, no me pagaban como debiera ser y a cambio me dieron una grabadora. Yo vivía solo entonces y en mi cuarto por las noches, después de todo, yo me llevaba algunos periódicos y empezaba a leerlos. Simulaba hacer mi noticiero. La primera vez que me escuché, aventé por ahí el traste. Dije, no manches, qué horrible, no me gustó nadita. Y fui insistiendo, preguntando, tomando referencias. Y te puedo decir que hoy en día trabajar en radio ya no necesitas tener una voz. Sí hay que cultivar, sí hay que trabajarla. Pero más que la voz hay que tener cuidado con lo que uno quiere decir y tener algo que decir. La voz últimamente ya no es requisito elemental para trabajar en radio o en plataformas. Si tuvieras la oportunidad de viajar en el tiempo, al pasado, y te pudieras encontrar con Humberto Cruz de 20 años, ¿qué le dirías? Bien, carnal. La vas a romper. Algo así. Qué chingón. ¿Cuál ha sido el momento más difícil de tu vida y cómo lo superaste? Amenazas de muerte por el trabajo. Hubo una ocasión en que hasta le hice carta de despedida a mi familia. Ah, Me tuve que ir de la fuerte. ciudad a escribir y yo me despedí de ellos por completo. Y pues aquí sigo. ¿Eso hace cuánto tiempo fue? A unos 12 a 15 años más o menos. ¿Tienes algún libro, alguna película, alguna serie o algo que te haya marcado y que digas, todos deberían de verla en algún momento o leerlo? Es que hay muchos, digo, y algunos actores que son súper clásicos. Pero a mí me impactó y me gustó el perfume de Patrick Süskind, porque al leerlo describe El no nacido de Ken Follett, que era de los primeros libros, El abogado del diablo, de Morris West, porque fueron mis primeras lecturas Ah, ok. y me motivaron a seguir leyendo. Y después de ahí para todos. Sería pretencioso tratar de darle nombres de autores y yo me acuerdo de estos con nombre y apellido, pues son los que me han gustado. Últimamente leí La cabaña, qué bruto, qué rudo. El encuentro de un hombre que pierde a su hijo y trata de reclamarle a Dios. Y Está dices, ruda. caray, ¿Quién es el autor? déjame acuerdo, voy a buscarlo. Ok, pero La cabaña se Se llama. llama La cabaña, sí, sí. Ok. Por cierto, entiendo que le están haciendo película, ¿eh? Ah, bien. Sí, Hay que sí. buscarla también. Quiero saber qué piensa Humberto Cruz o cuál es la definición de éxito. Constancia, persistencia, el tener primero un objetivo y buscar la manera de alcanzarlo. ¿Cuál ha sido el error que cometiste que agradeces?
El error que cometí, que agradecí. Ay, pues tal vez no ponerle mucho interés al dinero al principio. Ujú. ¿Por qué? O sea, como... Es que muchos empezaron la vida pensando que a cierta edad tenía que tener una cantidad de Ah, dinero. ya. Y yo no sé si lo hubiera alcanzado, probablemente, pero a cambio de qué y a costa de qué. No vivo mal, tengo lo que considero necesario para vivir y no me angustia que alguien tenga más dinero que yo. Okay. Tendrá otras cosas para disfrutarlo, pero yo soy más sencillo. Puedo disfrutar estar sentado en casa viendo una película con mi familia y lo disfruto. En lugar de andar viajando por otras partes, ¿no? ¿Qué legado te gustaría dejarle al mundo con lo que haces? Al mundo, a Dios. No lo había pensado, pero yo creo que es la intención de disfrutar el camino, agradecer todos los días, levantarse y volver a respirar y decir, ay, mira, otra oportunidad para hacer las cosas. El disfrutar el camino, a donde quiera que vayas. Agradecer, siempre agradecer a Dios, a la vida, el tener oportunidades todos los días para mejorar, crecer, recuperar, para lo que fuera. Algo que no sepan de Humberto Cruz y que si la gente supiera se sorprendería. Me gusta dormir y luego no puedo. Me han preguntado, ¿qué te gusta hacer? Digo, dormir, carnal. Sí. Aparte es buenísimo para la salud. Pues mira que es lo que menos puedo hacer a veces. O sea, ¿te gusta pero no puedes hacerlo? Sí. ¿Por qué? Porque te tienes que levantar temprano. 5:30 de la mañana, aunque me duerma a las 4 de la mañana, 5:30 el organismo me levanta. Sábado y domingo, el día que fuera. Tu reloj biológico te para. Totalmente. Híjole. Entonces, soy medio perezoso y desorganizado, pero para eso está el sueño, ¿no? Escuchaba que tienes algunos, ¿cómo decías? No recuerdo la palabra, pero eres zurdo y no es sordo. Zurdo y sordo. Sordo. Ajá. Es una ventaja competitiva, creo que es mi principal atributo. Es que soy sordo congénito por herencia. Mi abuelo y mi padre son sordos del lado izquierdo por completo. Ah, okay. Se formó una parte del tímpano fuera del lugar que le corresponde, entonces no hay cirugía que lo corrija. Ah, ok. Y por la sordera, que es una discapacidad, creo que mi organismo debió desarrollar otras habilidades. Pero soy zurdo. Y logré conectar los dos hemisferios del cerebro, me han dicho. Entonces tengo una ventaja competitiva. Entonces, sordo y zurdo me permite tener habilidades distintas, ¿no? Lateralidad, percepción, de repente entiendo lo que están diciendo, aunque se escuche de lejos. Ok. Bueno, creo que son algunas ventajas. De niño podía escribir al mismo tiempo con las dos manos en el pizarrón. Okay. ¿En el mismo sentido? Sí, claro. Ok. Y luego a veces me ganaba una lanita porque apostaba que podía escribir 2 palabras al mismo tiempo con cada mano. Digo, palabras casa, oso. Sí, mesa, claro, ¿no? Algo así. Pero se podía. Y me facilita un poco más el aprendizaje, creo. ¿Sí? Yo supongo. Bueno, pues tú lo sabes, ¿no? Tú lo vives. Si yo te dijera, de todos los aprendizajes que has tenido en la vida, quédate con solamente 3 aprendizajes de la vida y compártenos, por favor. ¿Cuáles serían? Ser agradecido, primero. Ajá. No pierdas, ser agradecido es no perder el piso, no creer que hemos trascendido más que otros. Otro aprendizaje es el aprender a confiar en la gente. Yo tengo buena referencia de esto, se lleva unos descalabros, sí, pero la mayor parte de la gente responde a la intención de la buena fe con buena fe. A lo mejor tengo suerte, pero sí, me desencanto poco. Y la última es pues el aprendizaje del oficio. De veras se aprende todos los días. Y a fuerza de errores se aprende más rápido. Ok, vamos a hacer un escenario pequeñito. Haz de cuenta que tienes todo el poder político y tienes todo el poder económico. Muy maquiavélica esa cara. Y pudieras hacer algo en pro de la sociedad, ¿qué harías? Tienes todos los recursos y el poder político.
sembrar educación de manera pareja, que la gente aprenda a desarrollar sus habilidades, que tengan herramientas para competir en igualdad, porque no siempre se puede. Por lo menos eso, darle herramientas para que la gente aprenda a aprender y que después cada quien tome sus decisiones. Okay, muy bueno. La educación creo que es fundamental. ¿Qué estigma crees que deba de romper la sociedad? Deba romper la sociedad. Somos bien grillos. Se juntan 10 y están echando bronca. Hasta andamos buscando con quién pelear. A quién echarle la culpa de nuestras flaquezas. No sé. Yo entiendo que forma parte de nuestros orígenes, ¿no? Antes de la llegada de los españoles, pues los zapotecos y los mixtecos traían sus piques, los mijes con los chontales. O sea, somos sociedades distintas, no sabíamos convivir. Llegan los españoles y entonces ya tenemos otro enemigo y siempre andamos buscando a quién culpar de nuestras debilidades y a veces lo hacemos desde la grilla. Ok. ¿Crees que es propio acá del estado o de México? Pues mira, no sé, tendríamos que conocer mejor otras sociedades. Conozco buena parte de la República Mexicana, pero sí se nos da. Aquí. Sí. ¿Qué crees que le haga falta a la sociedad? ¿Qué nos hace falta? Chispas. La verdad es que falta bien poquito. Tenemos todo. Mares, montañas, arte, ciencia, cultura, gastronomía. Aprender a valorarnos y entendernos. Ser más solidarios. Ya lo somos, en gran medida. Mucho más que otras entidades. El tequio, la faena, la solidaridad, la guelaguetza, no lo tienen otras entidades. Pero para que alguien trascienda, ahí es donde nos falta. Solidaridad, de empujarlos y carnal, qué bueno que te está yendo bien, güey, te va otro empujoncito. Tal vez ahí nos faltaría un poquito. ¿Y crees que nos haga falta que creamos en nosotros mismos? Sí, desde luego. Desde luego. ¿Cómo es posible que otra gente venga de muy lejos a disfrutar lo que aquí tenemos y aquí no lo aprovechamos? Ok. De una verdad que pocos acepten, aunque sea políticamente incorrecta. Una verdad que pocos aceptan. Pues tal vez eso. Somos muy grillos. Sí, yo creo que sí. ¿Qué tan importante ha sido la fe en tu vida, Humberto? Sustancial. Soy un hombre de fe. Creo que he sido bendecido. Y me esfuerzo por estar a la altura de esa bendición y hacer que se multiplique. Hombre, la alegría y la bondad, mientras más la repartes, más se multiplica. Sí, es cierto. Y te vas encontrando con personas afines a ellos. También. A nosotros, ¿no? Sí, es cierto. Dicen que vibramos en una frecuencia y demás, pero sí, es cierto. O sea, coincidimos con muchas personas que piensan o que actúan como tú, ¿no? Puede ser, sí. Me falta un poquito asomarme a estos temas. Soy un hombre de fe, arriba. Claro. Poco crédulo abajo, ¿no? Yo nomás sé que alguien tiene poder allá arriba, ya para abajo ya lo mucho. Sí, claro. Haz de cuenta que tienes la oportunidad de mandar un mensaje y que ese mensaje se va a traducir en todas las lenguas, en todos los idiomas, va a viajar en todos los medios digitales, y demás. ¿Qué mensaje enviarías? Relájese. Somos tantos y vamos casi por el mismo camino. ¿Para qué andarnos peleando con los que están cerca? A llevarse la leve, entonces. Derechito al panteón. Ah, bueno, sí, es lo único que seguro que tenemos, ¿no? Sí, algunos llevan más prisa que otros. Humberto, pues nosotros te queremos agradecer el tiempo. Contrario. Se fue volando esta entrevista, esta plática. Queremos agradecerte que te hayas dado un tiempo. Muchas Sabemos gracias. que eres una persona muy ocupada, tienes 3 emisiones de noticias al día, sales, reporteas, entonces de verdad valoramos mucho tu tiempo y te queremos decir que a nombre de Verónica Espinosa, que es la productora, Gracias, Salvador, te queremos decir que por toda esta trayectoria de más de 30 años que llevas, por el oficio que realizas y por todo lo que estás haciendo, pues eres considerado un oaxaqueño hecho y derecho. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Hombre, al y contrario. nuevamente, no sé si quieras dar un mensaje final. Pues solo aprendamos a ser un poco más solidarios y a entender que los problemas comunes los podemos resolver de manera comunitaria. Ojalá que podamos hacerlo más seguido. ¿Cómo te encuentran en redes sociales para aquellos que quieran seguirte y seguir tu trabajo? En Betillo Cruz,
En Facebook, Humberto Cruz Radio. Y ahora últimamente en TikTok, Humberto Cruz Oficial. Perfecto. Bueno, pues te queremos agradecer nuevamente el tiempo y pues vamos a despedirnos en esta cámara central y nos vemos en el próximo episodio de Oaxaqueños Podcast. Gracias, adiós. Hasta luego. Gracias por haber escuchado este episodio. Ojalá que te haya gustado y sobre todo que te haya servido todo lo que compartimos en la charla. Recuerda que la mejor forma de apoyarnos es compartiendo este episodio desde la plataforma donde estés escuchando este podcast, siguiéndonos en Spotify y calificándonos con 5 estrellas, y también puedes suscribirte al canal de YouTube. Por cierto, si conoces a personas que consideres oaxaqueños, menciónalos en nuestras redes sociales y coméntanos por qué deberíamos invitarlo. Nos escuchamos en el próximo episodio. Este podcast fue presentado por Hotel Agrado Guest House.